Lightyear. Sin duda, una de las pelis más sonadas y duramente criticadas durante este año, por lo que en el siguiente video analizaremos su estructura y entenderemos sus numerosas críticas. Así que prepárense, porque allá vamos. Hablar de esta película es bastante complicado considerando los múltiples elementos externos que giran en torno a esta con respecto a las opiniones comunes, refiriéndome a su primicia, su contexto y sus encargados. Iremos por partes hablando de su contexto. Siendo esto un spin-off de Toy Story, el justificar la existencia de esta idea puede para los más alejados resultar extraño. Digo, sabiendo que esto es una historia épica deslindada del hecho de que el protagonista prestado de su antecesor sea un juguete viviente, y de hecho es extremadamente simple el respaldar esa iniciativa. Pero aún con ello, esa presente idea juega bastante en contra de los puntos propios de su independencia como producto. De esta forma es que el filme se ve obligado a contextualizar al espectador. En 1995, un niño llamado Andy recibió en su cumpleaños una figura de Buzz Lightyear. Y era de su película favorita. Esta es esa película. Así que bien, ¿por qué esto sería un problema? Porque el plantear una metaficción con la idealización de la película favorita de un niño de los 90 es que se condicionan a cumplir con las características propias para que algo con esas características pueda existir. Es ahí cuando entran los encargados. Pixar y su renombre en cuanto a la calidad de sus obras es una barra sumamente alta autoimpuesta, tomando como referencia la trilogía de Toy Story, Buscando a Nemo, Up y más recientemente Soul. Obras que destacan por la complejidad de tomar temas maduros y profundos en tramas fantásticas que a su vez transmiten y se desenvuelven con la presencia de la aventura, el riesgo y el sentimentalismo. Con eso presente, ¿se consiguió tal resultado? Pues veamos la primicia. Buzz es un astronauta y es el capitán de una nave que transportaba una colonia de humanos en estado de hibernación por el espacio profundo. Pausa activa. No se aclara el porqué de esto. Es decir, ¿es que acaso la Tierra quedó destruida por algún motivo y debían encontrar algún otro hogar? Esa cuestión pesará más adelante, pero sigamos. El radar encuentra un planeta que podría ser habitable. Es así como Buzz y compañía son descongelados para investigar. Después de una breve muestra de hostilidad por parte de la fauna del planeta, que la Tierra también está llena de predadores y desastres y los humanos la han habitado perfectamente por siglos, así que no fue una exploración muy justa que digamos. Tras un desesperado intento de escape, Buzz, demostrando su terquedad y prepotencia, se dispone a pilotar la nave él solo, lo que acaba en un accidente que cuesta el motor de la nave y con toda la humanidad parados momentáneamente hasta encontrar una forma de escapar. Que por cierto, cuando se fueron de la Tierra, ¿se fueron con mucha desesperación? Porque es extraño que no tuvieran repuesto de cristales o el hecho de que la nave se desbaratara al más mínimo rasguño. ¿No se supone que deben aguantar fuertes impactos? Sé que era necesario un conflicto, pero ¿por qué ser tan vagos? Desde este punto es cuando llegan las opiniones comunes, y esas opiniones las respaldaré con el hecho anterior. Up es una obra antecesora de su estudio con un alto nivel narrativo, y me refiero desde luego a su montaje inicial con la historia del matrimonio de Carrie y Ellie, y su culminación con el esposo llegando a la vejez, viudo y solitario. Lightyear toma un rumbo similar, con la primicia de Buzz y su obstinación en enmendar su error en numerosas y fallidas pruebas de hipervelocidad, que culminan en viajes en el tiempo en donde reencuentra a sus seres cercanos envejecidos y con vidas desarrolladas, en lapsos de solo minutos para él, pero con el presente sentimiento de ausencia para todas las partes. Sí, es profundo y existencial, muy al nivel de Up a decir verdad. Y tal cual como en esa cinta, se presenta un cambio brusco en su tono, en pro de ser algo más orientado a la aventura. Y de hecho, esta es la mayor crítica por parte de la opinión popular. Y eso es la irregularidad de tono en el abrupto cambio de paradigmas entre los actos de la cinta. Y si bien hay algo de verdad, debo decir que discrepo en tachar al filme de dudoso por esa acusación. El verdadero problema en este punto se halla en el ritmo. Citando nuevamente a Up, la misma se hace de un ritmo más preciso con un prólogo lento pero simpático,
el montaje alegre cuya escala es progresiva o más bien degenerativa, hundiéndose lentamente en el sentido de tragedia. Siguiendo la misma con momentos de diálogo que se mantienen al margen de la atención del espectador al recobrar su fuerza en su siguiente acto como historia de aventura. Lightyear, por su parte, es más descuidada en ese sentido. Avanzamos más prontamente al segundo acto como una trama de aventura. Bien terminado su montaje inicial y tenemos un momento de drama para seguido ver a Buzz robar la nave, lograr la hipervelocidad y acabar en el futuro liderado por Zorg, relegando el conflicto inicial a nivel de subtrama, y dando lugar al nuevo argumento que es la resistencia contra Zorg. Y a su vez durante el desarrollo de la misma, si bien las pausas para diálogo son presentes, varias de estas son más bien breves, profundas tal vez, pero breves. Y por lo mismo es que no se llega a sentir como pausas a los momentos más épicos, lo que vuelve el resto de película algo apresurado. Pero volveremos a eso. Ahora les hablaré sobre los problemas de la trama inicial. En relación al estatus de Pixar, el uso de temáticas maduras y profundas son un detalle que se ha vuelto propio de su identidad. Por ello la integración de este conflicto. Pero ¿qué pasa? Que aún tenemos que recordar que esta es la película favorita de Andy, así como el origen del icono de una generación. Y desde luego, esto no sería creíble si la cinta fuera un entero drama existencial. Es ahí cuando entra otro de los puntos fuertes de la película, y es su espectacularidad, es decir, los momentos épicos de emoción y riesgo, los cuales, hay que decirlos, son abundantes como presentes desde el inicio del metraje, siendo ello el principal pilar para la fundamentación de esta concepción. Para explicar mejor esto aprovecharé una de las múltiples controversias de la cinta, porque sí, sé que están esperando que lo mencione: el beso inclusivo. No pienso tomar ninguna posición política al respecto, y tan solo usaré ese elemento para explicar mi punto anterior, y es que contrario a las medidas exageradas de ciertos grupos en tacharla de adoctrinamiento infantil, lo cierto es que su presencia es un total cero a la izquierda en todo el desarrollo del filme. De la misma forma, algo que muchos ignoran es que a los niños les importa poco y nada los temas políticos que pueda contener una película, en especial una de ciencia ficción y aventura como lo es esta. Lo único que los niños esperan ver es acción y espectacularidad. Paralelamente, la propia cinta, en su idea de ser el icono de los niños de los 90, comprende eso y se hace de la mayor cantidad de situaciones de riesgo como se puede permitir, lo que, dicho de paso, son muy bien ejecutadas con la presencia de múltiples elementos, como el robot que los persigue, el dispositivo de teletransportación o Sox cuando dispara el dardo, funcionando esto como armas de Chekhov. Otra cosa que también caracteriza a Pixar cuando se trata de llevar a cabo el clímax de sus producciones. Un tipo de implementación que al menos para mí es fascinante. Y definitivamente es un gran punto que estén ahí. Pero una vez más, el problema radica en el mal ritmo, en dirigir y desarrollar de forma digerible los respectivos arcos en su transición. Ya que si bien la constancia en momentos de riesgo es algo digno de entretención, el abuso de ello lo convierte en algo agotador. Antes les había hablado y comparado con Up, y es que al ser un antecesor del estudio, se pueden entender las similitudes de guión, y siendo esta mucho más ágil al respecto, pues es fácil para mí tomarla como un punto de referencia. Y si quieren que me separe de esa mentalidad y tome a la película como la metaficción que es, y sin puntos de comparación, pues mis críticas seguirían siendo las mismas, porque un ritmo apresurado es algo muy denotable y fácil de corregir cuando es percibido. Si la cinta se hubiera aferrado más a su primer conflicto y se hubiera mantenido como algo existencial, tampoco hubiera sido malo. Wall-E es una película con un desarrollo mucho más lento, siendo la genialidad de esta la falta de diálogos que abarca todo el primer acto, pero que se apoya en el sentido de exposición para transmitir la sensación de vacío y soledad, siendo tan ingeniosa que la misma se mantiene interesante hasta su tercer acto, en el cual el sentido de riesgo es constante. En definitiva, puedo entender por qué se tomó el camino que se tomó, pero la ejecución no fue la mejor. Hablemos un poco de Buzz y su caracterización, porque he notado que no a todos les termina de cuadrar esta interpretación. Sé que solo teniendo como referencia su versión de Toy Story como el valiente mejor amigo de los juguetes, y que a su vez es el modelo a seguir de Andy, y bueno, puede que también esa serie animada, son muy altas y hasta idílicas las expectativas respecto al personaje, pero este como adaptación me parece genuinamente brillante. Buzz es terco en su mayoría, no acepta que le digan que es un juguete y se mantiene inmerso en su rol de astronauta.
Esa misma caracterización se ve presente en este boss en su mayoría. Es un hombre obstinado y necio, que cree tener siempre la razón a niveles obsesivos. Solo hay que ver en esta escena donde el cadete intenta pedir ayuda, pero Boss en su terquedad lo manda a callar al subestimarlo por su posición de novato. En efecto, puedo decir que es consistente con el primer boss que conocimos, y también es brillante como planteamiento base al conflicto, al hacer que el mismo girara en torno con ese hecho. Por ahí he visto críticas que enlazan esto con el beso inclusivo diciendo que es parte de la propaganda woke, donde Boss es la masculinidad tóxica, y demás tonteras que realmente me parecen rebuscadas. Más bien la película entendió algo en cuanto a representar a Boss, y fue el no hacerlo un Gary Stu, porque con las referencias que hablé antes, era muy sencillo tomar ese camino, pero mañosamente evitaron eso tomando como referencia la terquedad que sí era parte del personaje en un inicio, para así desarrollarla en una historia de autosuperación. Una jugada inteligente, a decir verdad. A propósito de ello, puedo aprovechar los paralelismos de la metaficción con respecto a la ficción de nuestro mundo y decir que para el universo de Toy Story, Buzz vendría siendo Han Solo y Hawthorne, no su nieta sino la otra, sería una combinación entre Náusica y Ripley. Y sí, también hubiera sido extraño que los 90 hayan estrenado una película con inclusión política, siendo que eso ni siquiera era un tema de conversación en esos tiempos. Pero ¿saben qué? Voy a ser optimista y voy a creer que en el universo de Toy Story la sociedad es bastante más avanzada. Sé que hay mucha política alrededor de este tipo de discusiones y que muchas veces llega a ser molesto al verlo una vez más, sin mencionar los problemas de difusión de los cuales Disney ya ha tenido roces. Pero en este caso puedo decir que es un añadido totalmente insípido. Tal vez no fue lo más inteligente a nivel corporativo, pero para nada creo que sea algo ultra progre o que adoctrine a nuestros niños. ¿Quieren saber lo que es el adoctrinamiento? Vean Los Pioneros del Mañana. Por otra parte, los demás personajes son extraños. La tropa Junior llega a ser molesta, pero a la hora de la verdad sí tienen buena participación, así que no puedo decir que no se hacen justicia, pero sí llegan a ser pesados de ver. Y de nueva cuenta es desconcertante con el tono de la película de ser un alivio cómico demasiado simplón. Pero en su defensa, juzgándola como metaficción, puedo entender que es algo que llega a funcionar en su universo. Lo que sí se me hace ya un insulto son los otros huecos argumentales básicos. Quiero decir, el planeta al que llegaron era totalmente habitable. El que hubieran criaturas hostiles no significaba nada, porque en la Tierra también las hay. Tan solo era cuestión de acostumbrarse y dividir bien el territorio para volver a empezar el mundo. A lo mejor tomaba muchos años, pero de que se podía, y eso que tenían mucha ventaja tecnológica. Y ya que estamos con el planeta, el mismo no presentaba señales de poseer agua o alimento. En ese sentido sí hubiera urgencia de dejarlo, porque sería un terreno inadecuado para las necesidades humanas. Pero tampoco es problema porque de alguna forma sí tienen alimento. Que por cierto, ¿de dónde sale la carne y el pan de los sándwiches? ¿Tienen un buffet regenerativo como en el Axioma? Y fuera de eso, ¿qué es el Comando Espacial? ¿Es una división del gobierno terrestre en el que solo hay humanos? ¿O son como los plomeros y son una organización presente en todo el universo? Porque de otra forma no me explico su título de guardianes espaciales. Y si están metidas otras especies en el universo, ¿por qué no hay alienígenas que ayuden a los humanos a encontrar un planeta en el que no extinguirse? Y siendo así, ¿por qué no tienen a quien pedirles ayuda cuando están parados? Y siguiendo con eso, al final se dirigen a tales coordenadas, lo que da a entender que van a seguir teniendo aventuras, o sea que sí van a seguir explorando el espacio, lo que significa que sí pueden seguir encontrando otro planeta habitable. Pero eso, ¿no sugiere que tienen contacto con extraterrestres? Así que insisto, ¿el comando es algo único de los humanos? ¿O es algo que está presente en todo el cosmos? Y sobre todas las cosas, ¿dónde está el verdadero Zorg? La película no es del todo mala, solo es apresurada en su ritmo. Pero esta falta de información no son solo huecos argumentales, sino que un pésimo desarrollo para una metaficción tan rica. Y eso es Lightyear. Una película que presentó un reto por sus propias reglas y cuya ejecución fue bastante regular al tomar elementos e ideas brillantes, pero con un mediocre desarrollo que la vuelven apresurada. Y sin mencionar que insulsa en justificar o introducir bastantes factores básicos de su universo. Si bien puedo decir que es disfrutable y lo bastante entretenida como para repetir más de una vez, por su estatus como spin-off está muy por debajo de lo que se pudo haber esperado.
siendo una producción que pudo tener múltiples salidas para lograr su objetivo, pero que por su selección de ideas y mal desarrollo, se queda como algo que pudo y tan solo pudo haber salido mejor.